Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Espántame Panteón. Este es un programa piloto y bueno, queremos ir ofreciendo esta alternativa a trabajar y tratar estos temas. Y bueno, tengo el gusto de presentarles al buen Leo. Es que no lo veo por aquí. Ahí está. ¿Cómo estamos, Leo? Luis? Bien, aquí. Con un poco de miedo, con este programa de miedo. Con eso de Espántame Panteón, ¿no? Sí, bueno. A ver quién termina espantado. Antes de que comencemos, bueno, lanzamos esta advertencia con respecto a que todo lo que se platique y se exprese, bueno, corresponde solamente a nuestra forma de pensar, de creer y bueno, no pretendemos ofender a nadie en ese sentido. Ahora sí que, más que nada, tu forma de inclusive entre nosotros, ¿no? Si estás en contra de algún pensamiento mío o igual yo del tuyo, pues ahí nada más lo debatimos un poco, ¿no? Sí, son temas bastante interesantes. Bueno, y en esta ocasión, en esta piloto, quisimos empezar con un tema, con un cliché, ¿no? Pero obviamente queremos buscar otros enfoques que realmente puedan profundizar, ¿no? Sobre el tema, ¿no? En este caso nos toca el caso de las brujas, ¿no? Que es un tema, creo que predominante en todos estos aspectos de lo llamado paranormal, sustos, apariciones. Y bueno, queremos hacer esta revisión y obviamente invitamos a la gente que nos pueda compartir sus experiencias, sus comentarios para que a su vez los consideremos y podamos ir complementando nuestro programa. Así es, Luis. Bueno, pues te doy la palabra propiamente para saber ahora sí por dónde empezamos. Pues vamos a tener que empezar por algún lado, pero bueno, precisamente haciendo nuestra exhaustiva investigación buscando los programas de La Mano Peluda y escuchando a Carlos Trejo. Casi, ¿no? Pero en esta ocasión nos fuimos un poquito más atrás, ¿no? Hay un programa de Telesur que precisamente toma un poco la historia del surgimiento de las brujas, ¿no? Empieza desde el vocablo, en este caso el origen de la palabra, que literalmente significa maléfica. Y bueno, eso no encierra completamente todo la parafernalia que se le ha ido adornando en los últimos siglos. Lo que sí sabemos es que va a surgir como un medio, incluso es peyorativo, cuando alguien se refiere a o designa a una mujer bruja, bueno, va en muchos sentidos cargado de misoginia, ¿no? Digo, y es un tema que, bueno, que desde que lo empecé a documentar me pareció bastante interesante porque muestran una visión sociológica de estos seres entre mágicos, maléficos, demoníacos, ¿no? Pero, bueno, ya si lo ves de esa forma y nos vamos un poco más hacia la parte eclesial, la época medieval, vaya, que es donde está propiamente el boom de esta, ahora sí que de estos personajes, donde precisamente la iglesia toma el poderío y descarta todo lo desconocido o inclusive todos los conocimientos que para ellos no son santos o no son pulcros para según sus creencias, porque ahí hay un mega debate. Es cuando empiezan a llamar a toda esta gente, ¿no? Para como brujos o demonios, y diciendo que utilizan hechicería, siendo que lo que utilizaban era propiamente ciencia. Bueno, pero yo quise empezar con esta parte de género porque fue acuñado precisamente hacia una forma de opresión hacia la mujer, o sea, el hecho de que una mujer manifestara conocimientos, habilidades,
superiores a las del hombre, pues puso a temblar a todas estas estructuras institucionales de gobierno, y tenían que parar esta situación, ¿no? Hay que recordar que estamos sumergidos en un patriarcado y que finalmente sí, antes de la Iglesia Católica, desde que se va a fundar entre siglo II o III después de Cristo, antes ya había brujos, había hechiceros, pero va a ser con mayor ahínco, como que el término se le acuña, se le echa raíces al género femenino, porque precisamente aquella mujer que manifestaba algún rasgo de conocimiento, no digo de inteligencia, porque siempre han sido inteligentes, ojo, pero me refiero a que si lo manifestaba públicamente, ya era motivo para señalarla y marcar esa supuesta naturaleza demoníaca. Bueno, propiamente así como lo planteas, viene bueno, prácticamente todo esto tiene un proceso en el cual bueno, me voy a brincar un poco más a la actualidad del siglo pasado, donde precisamente decían que había represión si nos vamos a esta parte del género, ante la mujer, pero no se compara a comparación de la que en estos momentos nos mencionas, porque estamos hablando ya de precisamente una cacería de vaya, ahora sí que propiamente estas mujeres que están tratando de expresar este conocimiento que bien mencionas. Fíjate que ya revisando esa parte histórica, ¿no? Yo creo que eso es lo que también falta mucho cuando se toman o se abordan estos temas y se maneja meramente en el nivel de lo mágico, del pensamiento mágico, ¿no? Precisamente las iglesias, porque no solamente la cristiana católica, sino la musulmana y muchas religiones tienen este concepto de brujería. Digo, actualmente hay países en Medio Oriente que siguen juzgando a la mujer porque se vista de una manera, porque sea doctora, porque tenga alguna actividad considerada masculina, ¿no? Y es tachada de impura, de maléfica, ¿no? Y recordando la palabra, bueno, eso significa bruja, ¿no? Bueno, ahorita que tocas un poco en cuenta precisamente religión, sí, como tal, en la mayoría, como tú lo mencionas, pero si nos vamos un poco más a lo que es la ideología o religión de los mexicas, vaya, él propiamente se le conoce como Mexicayot o Toltecayot. Ahí precisamente abunda este conocimiento. Había represión en la mujer hasta cierto punto, sí, pero no se tocaban unos temas tal cuales como bien mencionas tú de ¿cómo llamarlo? Digamos una opresión tan severa como en las otras que ahora sí que son las más conocidas, más destacadas, ¿no? Más que nada ahí la represión que había en ese caso, y no solamente ahí entre las mujeres, sino entre las mismas culturas que allí había en el antiguo México, o lo más correcto es llamarle Anáhuac. En el Anáhuac era una represión ante la mujer, pero propiamente de esclavismo, y no se llegó a este término como de ir a lo mágico, como bien mencionas, ¿no? De ir a lo paranormal hasta ese extremo. En todo. Perdón, Leo. Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de cuando hablamos de la Iglesia Católica, recuerda que es una importación involuntaria, ¿no? Con la colonización, que definitivamente la cosmogonía precolombina era
digo, era grandiosa y enorme, ¿no? ¿A qué me refiero? Esa misma cosmogonía planteaba en otro lugar a la mujer. De hecho, había deidades mujeres, ¿no? Recuerda este politeísmo que da una riqueza enorme a la concepción misma del universo, ¿no? Y al contrario de una Europa monoteísta, patriarcal, que tenía ese control sobre los géneros y unos pueblos precolombinos con bastante complejidad en su concepción del universo, ¿no? Por eso, y tenemos, no sé si el privilegio de esa fusión de todas estas culturas con la española, ¿no? Que es lo que le va a dar estas fusiones entre el pensamiento mágico, la cosmogonía precolombina, y finalmente le va a dar un misticismo, yo creo que único en todo el mundo. Así que, bueno, planteándolo de esa forma y propiamente hacia esta fusión que bien mencionas, se utiliza no solo como fusión cultural, sino más bien en aquellos entonces una fusión para que pudieran cambiar sus deidades, en este caso, como bien mencionas, sus deidades politeístas, que propiamente no eran unas deidades, sino ellos lo veían como fuerzas. Bueno, ese es otro tema para discutirse, pero viene esta, ¿cómo llamarlo? Transformación, esta transfiguración. Ya nos están espantando ahí. No te preocupes. Tú no Esta digas frío hasta que veas pingüinos. viene propiamente esta transfiguración de estas fuerzas donde las diosifican, y viene propiamente vuelvo a esta represión donde no se inserta ¿cómo llamarlo? Esta fusión de llamarle también no solamente propiamente brujas, sino también viene un poco más atrás, ¿no? Esta ideología de los nahuales, pero aquí no sé cómo llamarlo, también se transfigura. Eh, ya no se toma como tal en cuenta los nahuales que en ese entonces se consideraban, sino ya prácticamente un nahual era prácticamente una bruja. Viene también este concepto por ahí. Se fusiona, ¿no? Se fusiona, ¿no? No leo en ese sentido, regresando a esta estructura histórica, lo que va a pasar con el nahual, que obviamente ya tenía su presencia aquí en las culturas precolombinas. Creo que en ese momento va a saltar y se le va a acuñar a la mujer. Yo creo que por eso está estas ideas de que esta asociación de transfiguración precisamente con aves, por ejemplo, ¿no? En el caso del nahual, bueno, ya hablaremos en un programa específicamente de los nahuales, pero el nahual era una fusión de varias criaturas. Podría ser lobo, perro, un ser demoníaco, cabra, o sea, había una serie de partes del cuerpo se componía de varias partes del cuerpo de varios animales. Y en el caso de la nahuala, porque precisamente yo creo que ahí es donde, digo, rememorando esas historias que nos contaba mi abuelita, el término nahual pasó a ser equiparativo a bruja, ¿no? Pero esta transfiguración, por ejemplo, únicamente se hacía con las aves, ¿no? Que tenían las piernas abajo de la rodilla, de totol. El totol es para los millennials son los pavos, ¿no? Ahora sí, propiamente. Ahorita no me adentro un poco más en esa cuestión de los nahuales, nada más retomando un poco este punto que bien mencionas, ¿no? Viene también la transfiguración no solamente
de las propias deidades, sino también en esta cuestión, digamos, demoníacas, donde volvemos a decir, ¿no? En aquel entonces, quien era la institución gubernamental más poderosa, el Vaticano, y quien reinaba era precisamente la iglesia, en este caso cristiana católica, y viene a transfigurar todo así metiendo un montón de ideologías y regresándonos un poco a los orígenes de esto en la Europa antigua, donde después de esta represión, como tú bien mencionaste, de la mujer, viene la represión de toda la ciencia. Por ahí nos saluda Israel, dice, ¿qué más hizo? Mejor me voy, saludos. Un saludo, Israel. Gracias por estar aquí al pendiente. A ti te pasan muchas cosas de esta índole, deberíamos de invitarte. Ok. ¿Tú nos decías, Leo? Ahora sí que propiamente después de esta también forma de gobernar, más bien yo lo veo así como una forma de gobernar donde se implementan estas ¿cómo llamarlo? Estos seres, entre paréntesis, demoníacos, propiamente en ese aspecto. Pero fíjate que ahí vamos a entrar en una, no sé si disyuntiva, o sea, vamos a entrar en una polémica porque hablamos de brujas, sí, pero hablamos de brujas de magia negra y brujas de magia blanca, ¿no? Estas sanadoras o curanderas. Digo, vamos a ir retomando esta parte de la historia, pero en la antigüedad, o sea, hablamos en la Edad Media, un poco más atrás, las mujeres que llegaban a cierta edad, las mujeres mayores, adquirían esta habilidad, ¿no? Eran curanderas, sanadoras, y precisamente empezaron a ser tachadas de brujas, ¿no? Por todo el conocimiento que tenían, ¿no? Y de hecho fueron de las primeras víctimas de estas llamadas cacerías de brujas. Y eso habla precisamente de un conocimiento que va a servir para el bien o para el mal, ¿no? En este caso hablamos de esas brujas, y lo voy a poner así, brujas buenas y brujas malas, ¿no? Porque esas brujas buenas ayudan a la gente, ¿no? Ahora sí que propiamente, bueno, tú siendo psicólogo, te conoces esta parte de la personalidad donde propiamente hay, ahora sí que viene la clasificación, no es por ser clasistas ni nada por el estilo, entre personas buenas y personas malas. Dejamos de lado un poco esta parte de la moral, ¿no? Que tú haces el mal y sabiendo o pensando que es el bien, ¿no? O sea, dejamos de lado un poco esas partes. Pero si en la actualidad hay esta diferencia de personalidad, obviamente igual, bueno, yo considero a mi parecer que en aquellos entonces pues aún más. Estamos hablando de una época donde hay carencias económicas, carencias de salud y propiamente... Carencias de conocimiento, perdón, Leo, carencias de conocimiento, o sea, estamos hablando de que la Edad Media duró del siglo IV al siglo XIV, digo, es un aproximado, y creo que la más grande carencia que hubo en esa etapa, pues fue el conocimiento. O sea, hablamos precisamente de eso. Perdón, ahí te interrumpí un poco. No, te escucho, Leo. Y bueno, a lo que iba es precisamente estas personas, a lo mejor adultas, que obtenían precisamente este conocimiento y viene, como bien mencionaste tú, ¿no? Para algunas para hacer el mal, o sea, para afectar a otras personas y obtener a lo mejor un poco más de estabilidad económica, por así decirlo. De repente estamos hablando de una estabilidad económica donde
a lo mejor y tener una vaca y dos gallinas ya era algo, ¿cómo decirlo? Ya ahí ya tenías algo. Entiendo tu parte de la subjetividad, pero sí, digo, te pongo un ejemplo, ¿no? Digo, ahorita por ejemplo, escribí un relato acerca del amarre, por ejemplo, esta práctica de la brujería en donde por medio de ciertos componentes. Creo que por ahí se nos fue un poco Luis. A ver, vamos a checar un momento. Luis, ¿sigues por aquí? A ver, volviendo a un poco o retomando un poco aquí lo que bien menciona Luis, es que precisamente viene esta temática donde las brujas propiamente manejan o a través de objetos simbolizan energía. A ver. Nos comenta Luis que se le fue la luz. A ver, permítame un momento. Verifiquemos un poco. A ver, ¿cómo podemos solucionar este detalle? Si se puede conectar.
Ya estamos de regreso. Una disculpa, por ahí se nos fue la luz en toda el oriente de la Ciudad de México, pero bueno, ya estamos de regreso. Esperemos que solamente haya sido un pequeño susto. Fueron las brujas, Luis. Ya ves, por andar hablando de estos temas a medianoche. Oye, sí es cierto. Ahí escucho un retroceso en mi micrófono. Ok, no lo escucho yo espero que no se escuche en vivo. A ver. Pero bueno, mientras, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué parte íbamos platicando, Leo? Precisamente ibas hablando tú de esta parte de los amarres y, digamos, como manipulación de energía entre estos seres. Ok. Yo te comentaba lo de los amarres, en el sentido de que sí se ocupaban para el bien o para el mal, ¿no? Obviamente es una concepción moral, pero precisamente nos plantea esta cuestión de cómo una persona desesperada que ama a alguien recurre a estas prácticas para retener a alguien de manera involuntaria, ¿no? No estamos hablando de que sirvan o no, estamos hablando de que se recurre a este tipo de prácticas para retener aquello que queremos o deseamos, ¿no? Bueno, propiamente, ya que hablaste de eso, retomo un poco lo que te decía, que viene, ¿cómo llamarlo? A lo mejor te digo, volvemos a que en aquel entonces, una llamada poción, por así decirlo, no era más que a lo mejor un brebaje. Actualmente lo conocemos sus elementos, ¿no? Que pudieran ser cualquier elemento, o incluso conocerlo como veneno, ¿no? Pero en aquel entonces era el brebaje o la poción, donde también conocemos que en aquel entonces, pues, sabemos que hay violencia actualmente, pero en aquel entonces aún más, donde estas personas, pues, propiamente no utilizando esta parte de conocimiento, a lo mejor en herbolaria o en distinta índole, donde pueden preparar estos ahora sí, no tengo el término como para especificarlo, voy a recurrir a como lo estaba mencionando, tienen el conocimiento para preparar esta bebida o esta famosa poción, donde te dicen, si le das esto a tu peor enemigo, por ejemplo, ya se va a morir, ¿no? O X cosa. Estamos hablando precisamente donde tú bien mencionaste, hay carencia de precisamente este conocimiento, y hay personas que utilizan este conocimiento pues en los dos ámbitos, para el bien o para el mal. Y está... perdón, Leo. Precisamente el hecho de tener un conocimiento que finalmente va a poner en práctica algo que tú mencionabas acerca de esas fuerzas, ¿no? Independientemente de que son materiales o componentes o ingredientes conocidos, hay algunos que no lo son tanto, ¿no? Y sobre todo que llegan a tener propiedades bastante interesantes, ¿no? Hace algunos días también escribí un relato donde menciono o hablo de los espíritus, no de las formas del alma ni nada de eso. Los espíritus es un líquido amarillento, viscoso, que se daba para curar de espanto. Ibas a la botica, no era una farmacia como tal, ibas a la botica, pedías una onza, se manejaban por este tipo de medidas, y entonces junto con cuadritos de magnesia, o sea, como terroncitos de azúcar, en combinación, pero ojo, ahí venía el punto como que clave, no solamente eran estos materiales que se podían conseguir en una botica, sino
toda esta oraciones, el orden de las oraciones, la intensidad de los rezos, ¿sí? Y aparte algunas palabras que digo, hasta cierto punto desconocidas, que formaban parte de este baje, ¿no? De esta poción, para que surtieran efecto, ¿no? O sea, que no cualquiera se a comprar su espíritu, la magnesia para hacer su poción, sino tiene que también tener ese conocimiento que era el que formaba parte de los ingredientes. Sí, parte del ritual. Bueno, aquí me voy a dar a conocer un poco, en que ahora sí propiamente, como ya te había mencionado a ti, en sí lo que yo creo es precisamente en esta cosmovisión, en esta ideología del Mexicayot, donde propiamente no estás hablando de dioses, sino estás hablando de fuerzas. Y estas fuerzas, obviamente, es como lo manejan en el yin y el yang, pero aquí se le llama Ometeotl, donde hay una dualidad, hay un equilibrio entre energías positivas y negativas. Lo voy a dar, o lo pongo como ejemplo, el hecho de cuidar una planta. A lo mejor tenemos a dos personas, y una persona, igual, ahora sí, las dos cuidan de la misma manera a esta planta, donde la riegan todos los días, la sacan al sol, pero una planta, digamos, crece muy lento e inclusive está a lo mejor hasta por morir, mientras que una florece muy bonito. Y a lo mejor, y también se pensará, ¿no? Pues el lugar, ¿no? Suponiendo que las dos personas viven en la misma casa, tienen las mismas condiciones de clima, pero ahí se le conoce como la intención, ¿no? Donde a lo mejor esta persona tiene la intención de precisamente cuidar esta planta, le da su positivismo o su energía positiva, mientras que la otra nada más lo hace por cuidarla. Entonces, esta cuestión de manipulación de energías, o como aquí se le conoce en esta ideología, siento que influye mucho. Te estamos perdiendo un poco, Leo. En tu micrófono se están recortando. A ver, ¿hasta dónde se escuchó? Sí, más o menos te escuchamos cuando mencionabas esta parte del positivismo, o sea, esta fuerza o energía positiva que iba dirigida hacia la planta, en este caso, pero igual se ha escuchado entrecortado. Ok. Y bueno, y tomo en cuenta la otra persona que pues prácticamente no le está brindando esa energía. Entonces aquí vemos, ahora sí que una transmisión precisamente entre estas fuerzas. Me imagino que también funciona con todos estos elementos, e inclusive, como bien mencionas tú, este pequeño ritual en el cual estás manejando también estas energías para poder hacer ya sea un medicamento, entre comillas, o una poción maléfica. Nos comenta ahí Ardad, si yo tengo la intención y aún no se me dan mis plantitas. Aprovechamos para mandar un saludo a Israel, a Ardad y a Javi por estar escuchándonos y bueno, estar pendientes de que no nos llevara la bruja o nos hubiera chupado la bruja. Pero bueno, o sea, yo creo que independientemente de esta moral que divide el mundo entre el bien y el mal, sí hay fuerzas que no se pueden explicar todavía, ¿no? Digo, yéndonos a un extremo de la física cuántica, sobre la teoría de cuerdas, por ejemplo, ¿no? El cómo nos presentan un mundo totalmente irreconocible a lo que conocíamos, ¿no? A lo que establecido, a todos estos cimientos, y que finalmente replantean esta creencia entre el bien y el mal, ¿no?
Hablábamos de buenas personas, perdón, hablábamos de buenas o malas personas, pero finalmente la bruja va a ser depositaria de todas estas creencias populares que se le van a ir acuñando y que finalmente lo van a convertir en un ser maligno, ¿no? Pero como comentábamos, también hay brujas sanadoras, curadoras, que independientemente de que se les cargue el de bruja, son curadoras, son sanadoras o conocen de herbolaria y ese conocimiento les sirve y eso le provoca que la gente las empiece a designar como brujas. Propiamente aún, pues lo seguimos viendo en comunidades urbanas, rurales, de aquí de nuestro país. Propiamente, si nos vamos a algún estado de aquí de la República Mexicana, propiamente Oaxaca es uno de aquellos que tiene un poco más esta, por así llamarlo, misticismo, donde propiamente a estas, es que no les llaman brujos propiamente, tienen otro nombre. Sanadores, curanderos, hechiceros, pero vamos a tener que diferenciar, ¿no? Esta categorización, porque las brujas, como yo te comentaba, en nuestro país tuvieron una fusión bastante interesante, ¿no? Le acuñamos la parte de esta fusión o transfiguración con aves, por ejemplo, y una característica bastante interesante, que se pueden convertir en fuego. Ojo, o sea, ese es un punto bien interesante y ojo, los lugares donde más se han pronunciado este tipo de vistas los encontramos en Tlaxcala, Puebla, ¿sí? O Veracruz, toda esta parte entre sureste y golfo del país. Javi Vázquez nos comenta, inclusive en cuestión de energías, hay gente o personas que son capaces de jalar energía al momento de tocar a alguien con solo verla, a los cuales se les denomina vampiros energéticos. Acaba de aparecer ahí el comentario. Así que esa parte no la conocía. Hay que propiamente investigar acerca de. Yo creo que es un poco con todas finalmente pues cada cultura tiene su propia apreciación, pero esta cuestión de, como tú lo mencionabas, de esas vibraciones, ¿no? Y volvemos a la teoría de cuerdas, ¿no? Estas vibraciones que pueden ser positivas o negativas, que finalmente activan o finalmente desactivan una conexión, un objeto que finalmente va a caer en fortuna o en desgracia, dependiendo de esas vibraciones o fuerzas. Bueno, si nos vamos un poco más hacia ese lado de la teoría de cuerdas, precisamente digamos, una cuerda que está vibrando en diferente frecuencia a las demás, o en este caso estamos hablando en persona, a lo mejor en un grupo de personas donde una persona está vibrando o tiene una energía diferente a las demás, o sea, que no está dentro de la misma segmento, sí, lo relaciono otra vez con la teoría de cuerdas, está en desintonía, o está desintonizada, entonces hay un descontrol totalmente. ¿Me estoy entrecortando? No, todo está bien, nada más estoy como tengo que estirarme para moverle a la mezcladora. Ah, ok. Pero bueno, todo está bien. Pero bueno, yo creo que vamos a jalarnos otra vez hacia el concepto de brujas. Yo te mencionaba esta parte de la transfiguración a bolas de fuego. Digo, muy interesante porque ellas se vuelven una bola de fuego y lo más interesante es que quitan este cliché de volar con escobas, ¿no? O sea, digo, uno se queda con la idea de Harry Potter, de que con una modelo 2015 ya la armaron, ¿no? Con su escoba de esas de varas, pero no es cierto. Y sobre todo porque son casos que uno puede presenciar, ¿no? Ver esos puntitos luminosos brincando en el cerro, o sea, digo, no es algo que
quepa en el mundo mágico de Harry Potter, sino que, como te mencionaba, hay una zona en particular en San Miguel Allende, el Cerro de las Tres Cruces. Inclusive aquí en donde va a pasar el nuevo teleférico, el Cerro de la Tortuga, ha sido objeto de presencia de estas luces, ¿no? De estos puntitos que brincan, y que es claro la diferencia entre un avión, un helicóptero o un dron. O sea, digo, no, tú identificarías alguno de estos objetos, y es claro que no es ninguno de ellos, ¿no? Por eso te decía que sí tenemos un caso particular, ¿no? Muy característico de la bruja mexicana, que va a trascender estos clichés y que la hace muy rica por esta fusión con toda la cultura precolombina. Bueno, ahorita que mencionas esta parte, y bueno, retomo un poco lo que venía diciendo, ¿no? Esta parte donde se manipulan estas energías y en esta cosmovisión, más aparte la combinación de la cultura en aquel entonces castellana, no era propiamente española, era castellana. Y viene, bueno, yo a mi parecer o a mi punto de vista, a lo mejor, y la bruja tradicional, que era nada más la que tenía conocimientos a lo mejor en herbolaria, a lo mejor en metalurgia, en alquimismo, viene a fusionarse con esta parte, digamos, elemental, entre propiamente los elementos y los ahora vaya la redundancia, y las energías, donde hay por ahí un video, la verdad todavía no sé qué tan fake sea, o si sea verdad, donde está una mujer en medio de un bosque, en medio de la nada, y están unos cuates grabándola desde lejos, y se ve cómo empieza ahora sí la alumbran con infrarrojo y todo, y empieza a mover sus manos en cierta manera, y de repente de sus dos manos enciende así, tal cual, una bola de fuego, tal cual como en los animes cuando estás haciendo un Kamehameha. Así tal cual, está haciendo una bola de fuego con las manos. Por eso digo, no sé, todavía no me he puesto a investigar si es fake, si es real. La mayoría de los visitantes o que han visto ese video, pues sí, dicen, son comentarios no tan haciendo crítica, sino más bien de sorpresa, como de es la primera vez que vemos tal cual cómo se está haciendo, ¿no? O sea, la tecnología nos ha ayudado un poco en este aspecto, donde se pueden apreciar este tipo de sucesos. Y bueno, creo que acabas de mencionar algo muy interesante, ¿no? Como yo te mencionaba estos puntitos que aparecen de pronto en algunos cerros, y ojo, no hablamos de zonas rurales ni alejadas de la civilización, sino en pleno corazón del oriente de la Ciudad de México, en este llamado Cerro de la Tortuga, donde precisamente gracias a esta tecnología, un teléfono de mediana calidad puede grabarlos, ¿no? O sea, ya no es de que la palabra del sujeto, ¿no? Que debería de valer, ¿no? Pero que, no me crees, bueno, aquí está el video, ¿no? Obviamente nos enfrentamos también a todas estas fake, cuando de pronto, pues, te muestran una bruja verdadera, ¿no? Y te ponen una secuencia que es, algunas muy chafas, ¿no? Muy malas, y otras bastante pulidas, ¿no? Que de pronto te hace dudar de la veracidad o no de dicho video o documento, ¿no? Lo que sí es un hecho es que estos puntos luminosos y en algunos casos bolas de fuego han estado ahí por años, por siglos, ¿no? Que ahora se pueden grabar, que ahora se pueden monitorear, que ahora se puede tener un acercamiento, por ejemplo, como dices, con
con cámaras de visión nocturna, de visión infrarroja, puede ayudar a develar muchos misterios que finalmente han permanecido en el colectivo social. Ahora sí que, así como lo mencionas propiamente, llega, bueno, estamos en un punto en el que muchas veces, nada más por ser virales, nos vamos un poco más hacia ese término. Como bien mencionas, ¿no? Sacan su video de, ay, mira, una bruja, ¿no? Pero se ve la calidad en la grabación, o inclusive también ahí depende, ¿no? De las personas, a lo mejor y son muy buenos actores, pero se logra a veces escuchar entre la misma voz de quien está grabando cómo se siente, inclusive el miedo o esa sorpresa que se lleva al estar viendo y grabando el suceso. Pues bueno, como dices, pueden ser muy buenos actores, pero digo, obviamente todos estos temores que se van fundando en nuestra infancia, que se van implementando y que van arrojando raíces, ¿no? Que finalmente ya en la etapa adulta el ritmo de vida que llevamos nos impide poner un poquito de atención a muchas cosas que de pronto podrían maravillarnos. Permíteme tantito, Leo, dice... perdón, Javi nos comenta, puede que se haya dado el misticismo a la bruja, tal como lo dice Leo, por el conocimiento en alquimia, ya que en la alquimia se utilizan elementos naturales para crear o transmutar objetos. ¿Vas a comentar algo, Luis? Y bueno, es que también hay otro, ok, sí. Otro mensaje. Parece que es una anécdota. Sí. Dice, y eso denota que las brujas tenían un amplio conocimiento debido al lugar donde se encuentren, como las Wiccas. Sí, igual aquí remarcamos esta asociación que hacemos de las brujas con una mujer de edad avanzada. Porque bueno, en la antigüedad, como les comentábamos, durante la Edad Media, las mujeres al llegar a cierta edad ya habían acumulado un montón de conocimientos en medicina, herbolaria, en química, en física. ¿Por qué? Bueno, porque era la dinámica de la casa, ¿no? Recuerden que antes se hacía la comida, no, me refiero literalmente, se plantaba, se cultivaba, literalmente se hacía la ropa, o sea, no es de que remendaban, no, ellas hacían la ropa. Y así como muchos artículos del hogar que ahora uno va y los compra, antes se hacían. Lo que obviamente implicaba que las mujeres fueran adquiriendo un conocimiento impresionante a lo largo de su vida y en cierta edad tenían esa habilidad, esa practicidad y esa sabiduría, ¿no? Cuando estas mujeres se deciden a hablar, bueno, era cuando se empezaba a tachar de brujería, porque según la naturaleza patriarcal, pues no podían tener este nivel de conocimiento porque eran mujeres, ¿eh? No lo digo yo, lo estamos tomando como referencia de la historia. No sé, no lo dices tú, eso fue lo que pasó. Te escucho, Leo. Ahora sí que, propiamente, como bien mencionas, apareció de nuevo el comentario. Sí. Propiamente, como bien mencionas, esta parte de las mujeres que, si lo ves actualmente, por ejemplo, hay empresas, ¿no?, que se dedican precisamente a fabricar textiles. Ahora, actualmente pues lo vemos normal y es un proceso que a lo mejor para nosotros es un tanto desconocido, pero estas empresas que se dedican específicamente a eso, pues digamos es algo normal, natural para ellos. Y si lo ves de esta forma, precisamente ellas, que eran, como bien mencionas, fabricaban su propia ropa, prácticamente todas las mujeres tenían este conocimiento, a diferencia de, por ejemplo, uno como nada más un simple, bueno, en mi caso, un simple ingeniero en sistemas que va de un lugar a otro, o sea, no tiene este conocimiento, ¿no?
o al menos yo no sé cómo se hace una tela. Hay otro comentario, perdón, Leo. Uh-huh. Dice Ardat Lili, dice, ahora cuando alguien me diga bruja lo sentiré como un halago, sentiré que me dicen mujer sabia. Sí, Lili, realmente el término que en un principio surgió como señalizar o ser peyorativo con la mujer, realmente la ha engrandecido a través de los siglos. Y el término bruja habla de las mujeres quizás más inteligentes que ha presentado la historia, ¿no? Recuerden que durante la Edad Media y la opresión de la Iglesia Católica ha sido brutal en todos los tiempos, ¿eh? Y precisamente aquellas mujeres que sobresalían por su conocimiento, por sus capacidades, pues tenían que ser opacadas, torturadas y finalmente tenían que morir, ¿no? Me viene a la mente una una guerrera, Juana de Arco, ¿no? Que era muy inteligente, una estratega militar bastante capaz y que finalmente va a acabar en la hoguera, ¿no? Propiamente ahorita que lo mencionas de esta forma, si a científicos siendo hombres, ahora sí que qué final tuvieron, no, ahora sí que un ejemplo muy conocido es Galileo Galilei. Entonces, bueno, ahorita que nos vamos un poco más a esta parte de género, a una mujer que le esperaba entonces. Era brutal la represión, digo, si hoy en día, como te comentaba, en países de Medio Oriente todavía mantienen estos prejuicios, estas limitaciones y esta cuestión, no sé cómo nombrarla, si menospreciativa hacia el género femenino en muchos de sus aspectos. Hay que tratar de imaginar cómo era hace 100, 200, 300 años, ¿no? Y que esto fue alimentando esta idea, esta creencia, esta leyenda de estos seres mágicos que podían dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, y que la mayoría se abocó a la parte de las fuerzas del mal, pero que también hubo un gran sector que se abocó a estas fuerzas del bien, a esta llamada magia blanca, que creo que encontraríamos una definición más certera, ¿no? Con aquellas sanadoras o curanderas que todavía hay. Yo recuerdo que mi abuelita nos curaba de empacho, por ejemplo, ¿no? Ahí te tronaba el espinazo, ¿no? Con un masaje y unos aceites y este rollo, y que era muy sabio todo este conocimiento, ¿no? Y conocían de hierbas, conocían de medicina. Se les enfermaba el chamaco y pues ¿quién lo curaba? Pues la mamá, la mujer lo curaba. ¿Por qué? Porque era la que estaba ahí en la casa. Entonces adquirieron mucho conocimiento, ¿eh? Ahora, bueno, ahorita que mencionas precisamente esa parte del curar de empacho, o sea, hay mucha gente que actualmente lo ve así como de, ay, lo va a curar de empacho, no, mejor lo llevo con un doctor porque eso ni sirve. O sea, yo hablo por experiencia propia, que sí, o sea, al menos de niño, me llegué a comer unos cuantos chicles ahí y al otro día con el dolor de estómago. No, pues ni modo, así que ahí a jalarte el pellejo del espinazo y después de eso era tu aceite de olivo y tu té de manzanilla para que posteriormente vomitaras todo eso que tenías pegado, ¿no? Le decían. Pero fíjate perdón, Leo, pero todo el conocimiento que se ha preservado durante décadas o siglos y que es más práctico que un médico, ¿no? Y no estamos menospreciando la ciencia, presumimos, ¿no? Somos sujetos de ciencia. Tenemos al Inge Leo y al psicólogo Luis. Presumimos de ciencia, ¿no? Presumimos de que conocemos un poquitillo ahí, una pizca, pero estamos inmersos en ella. Pero este menosprecio hacia estas formas naturales de
de conexión, de trabajo, de conocimiento que durante siglos funcionaron. Ahora, bueno, ahorita que lo ves, que acabas de mencionar una palabra clave ahí, el menosprecio, propiamente, ahora sí que en las épocas antiguas, viene esta parte del menosprecio hacia, como bien mencionaste tú, ¿no? La magia blanca, o sea, dejamos de lado un poco a estas entes del mal, donde se les menospreciaba. Y si lo vemos en la actualidad, también se les empieza a menospreciar porque mucha gente empieza a hacer, ¿cómo llamarlo? A creer propiamente en la ciencia tecnológica. No, sabemos que, bueno, a lo mejor muchos piensan en tecnología, pero lo ven como, hay lo digital, una computadora, un celular. No, propiamente tecnología es aquello que innova, aquello nuevo. Entonces, bueno, lo pongo por decir un ejemplo. Una tecnología en la medicina a lo mejor es la penicilina, ¿no? Eso es un avance tecnológico, no propiamente tiene que ver con circuitos y esas cosas que normalmente manejo. Y vamos, bueno, propiamente por esta parte, al menos en lo que es la medicina tradicional o la herbolaria, es menospreciada por estos avances propiamente tecnológicos. Ahora sí, hablando de este ámbito, pues en este ámbito que es la medicina, si nos vamos a cuestiones como bien mencionábamos también anteriormente, a lo mejor de metalurgia, que es parte de la alquimia, donde utilizamos propiamente tecnología de maquinarias para elaborar o poder transformar estos materiales. Sin en cambio, también los métodos caseros son hasta cierto punto menospreciados en ese ámbito. Hay toda una industria, obviamente hay toda una industria que dice no se automedique, no tome remedios caseros, digo, hay toda una industria, o sea, digo, es inevitable no mencionarla y esperemos que Facebook no te esponjes, viejo, no, tranquilo, viejo, pero realmente sabemos que ese gran menosprecio no viene realmente de un conocimiento popular, sino viene de una gran cadena de farmacéuticas que tienen el control de la salud de la sociedad, de la especie humana, ¿no? Por eso cada vez, y gracias a San Google, pues uno puede recurrir a tratamientos menos agresivos como el mismo antibiótico, ¿no? Como dice, ¿no? O sea, contra la vida, ¿no? Que eso significa el antibiótico. Y finalmente, por eso este misticismo que rodea a estos personajes maléficos, pero ya hablamos de que, bueno, aunque el término se refiere a algo maléfico, hablamos de que son seres con un conocimiento, ¿no? Y cambiar ese cliché de maldad, o como lo mencionabas, de ente de maldad, hacia seres con conocimiento, y un conocimiento que es valioso, que puede ser ocupado para el bien o el mal, bueno, eso ya no importa, sino que puede ser ocupado porque tiene valor. Sí, propiamente como mencionas, está este conocimiento, nos vamos un poco, bueno, me adentro un poco a lo que es la medicina, porque es digamos que es la parte en la que más se especializan estas curanderas, ¿no? Esta parte de sanación. A diferencia de la bruja tradicional o la magia negra, que ahí ya hablamos, ¿no? De muchas cosas distintas. Pues yo creo que hay mucho
mucha tela de dónde cortar para ir ampliando todas las vertientes que nos van a llevar a las brujas. Digo, como hoy te lo mencionamos, ¿no? Por un lado, la bruja como el protagonista y el personaje, y por otro lado, la brujería mala o buena, blanca, negra, que yo creo que también sería tema para charlarlo, y también cómo se personifica el mal en el hombre, ¿no? Porque cuál es la diferencia entre una bruja y un brujo, y por qué no hablamos de brujos que vuelan, pero sí hablamos de brujas en llamas que vuelan, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de cuestiones bastante interesantes que obviamente esperemos estarlas compartiendo con nuestros escuchas en las siguientes emisiones de Espántame Panteón. ¿Qué te parece si vamos haciendo nuestro cierre, Leo? Ahora sí que propiamente, bueno, durante esta emisión vamos concluyendo esta parte. Las brujas propiamente son entes con cierto conocimiento, el cual se va menospreciando, ya como bien mencionamos, ¿no? A diferencias de distintas épocas, a lo mejor era por poderío que se menospreciaba, era por, en la actualidad, ¿no? Por industrialización, en aquellos entonces del medievo, por institución gubernamental, dicen, ¿no? Que un gobierno fuerte implica muchas personas ignorantes, entonces por ahí va esa parte. Sí, ¿alcanzas a leer el mensajito Leo? Dice, espero los siguientes temas, está muy interesante. Gracias, Javi. Ahora sí que no nos adentramos mucho a esta parte de, digamos, misticismo o como todo el mundo lo ve y lo menciona, que dicen, ay, es que las brujas, algo de miedo, uy, y empezar a contar relatos y toda esa parte. O sea, está bien manejar algunos relatos, algunas anécdotas. E igual, si ustedes tienen alguna, pues coméntenosla. Pero aquí, al menos lo que tratamos de hacer Luis y yo, es tocar un poco más estos puntos que a veces no se llegan a tocar cuando se hablan de estos temas, la parte social y la parte, entre comillas, física, no física de personas así como tal, ¿no? Sino la física que nos envuelve en todo, la ciencia. De toda la ciencia, ¿no? Obviamente hay cosas que no podemos explicar, ¿no? Digo que aunque tengamos todas las teorías, los estudios, realmente hay cosas que son incomprensibles o que escapan a nuestra capacidad o al límite que se nos dio como especie, ¿no? Digo, ya en su momento y contra todos los detractores que nos van a ir apareciendo, hay una teoría sólida acerca de cómo el cerebro puede ser engañado, cómo puede ser manipulado el cerebro, porque realmente el cerebro nunca ha visto, escuchado ni sentido nada. Solamente recibe impulsos eléctricos decodificados e interpreta una realidad. Digo, ya en su momento es un tema bastante también sombrío y oscuro, pero en ese sentido vamos a ir platicando. Antes de irnos, Ardat, Lili nos comenta, ¿y ustedes tienen alguna anécdota de brujas? Si se los querían llevar o así, bueno, Leo, ¿tú has tenido alguna anécdota de brujas? Propiamente, así personalmente, no. Pero sí con mi mamá. Bueno, nos comenta ahí por ahí mi abuelita. Ellos vivían aquí en Ciudad Neza. Te estoy hablando del año 1970, donde todavía está un poco, bueno, esa parte está un poco ruralizada. Y tenían unos vecinos, ahora sí, no quiero menospreciar a la gente de Oaxaca, tengo muchos amigos que propiamente son de allá y son la onda, pero
ellos tenían, o al menos mi abuelita tenía esa creencia, ¿no? De que la mayoría de los de Oaxaca eran brujos y hacían propiamente la brujería que precisamente estamos mencionando. Y no había una barda que separara las casas como tal, nada más una malla, un enrejado. Entonces, que comentan que como por eso de las 2 de la mañana, 2:30, casi 3, mi abuelita despertó y despertó a mi abuelo y le dijo, oye, ¿y la niña dónde está? Y dijeron, ¿qué no está contigo? Era una cama grande. Y dijeron, no, pues, ¿cómo va a desaparecer? ¿No? Estaba aquí. Y que la empezaron a buscar y estaba así, tal cual, envuelta en una cobija y debajo de la cama. Entonces, por ahí dicen que se querían llevar a mi mamá. La bruja se quería llevar a mi mamá. Bastante interesante el relato. Ardad, bueno, igualmente, pues hay muchos relatos, ¿no? Que me contaba mi abuela, digo, para no hacerlo tan extenso. Hay una historia particular que habla precisamente del amarre, como les ponía el ejemplo, donde una pariente precisamente para mantener al amor de su vida, consulta a una bruja, la bruja del pueblo. Esta le dice que el costo es muy alto, que eso incluye que ella nunca más se vuelva a casar. Hacen el ritual y curiosamente, pues, el joven del que estaba enamorado, pues no se casa, pero tampoco se casa con ella, ¿no? Entonces, ella vive durante décadas sola, o sea, no logra formalizar ninguna relación, hasta que tuvo que hacer un ritual mejor dicho, un contrarritual para poder volverse a casar, ¿no? Y bueno, estaremos dejando en la página de Facebook algunas narraciones de estos relatos, precisamente. Ahí le mando un gran saludo a Heriberto de Rede, un canal de YouTube que precisamente está retomando muchas de mis historias para leerlas en su programa. Pues ahora sí que saludos a todos los que nos escucharon. Esperemos si no sea la última vez. Trataremos de ir continuamente ahí también con lo que ustedes nos sugieran en la semana. Ahí nos pueden colocar un comentario sobre qué quieren que hablemos en el siguiente programa en la página de Facebook. Pero ¿qué te parece si ya aprovechando la inercia de nuestro programa piloto, bueno, porque realmente no anunciamos propiamente el programa, sino queríamos lanzarlo de manera orgánica? Muchas gracias, Luis. Nos manda ahí un saludo, déjenos saco tantito muy buena plática. Gracias, Luis Sánchez, te mandamos un saludo. Tu tocayo. Un tocayo. Precisamente lo lanzamos de manera orgánica para ver la respuesta que hay. Bueno, nos bautizó este apagón de luz a mitad del programa y bueno, la idea es estarlo transmitiendo por lo menos una vez a la semana con estos temas, ¿no? Y bueno, te comentaba, Leo, no sé si siguiendo esta inercia, pues nos aprovechemos para hablar en el siguiente de nahuales. Ok, me parece bien. Ahora sí que vamos a hablar propiamente un poco de esta pequeña transfiguración que hubo en este cruce de culturas, este choque de culturas que hubo. Sí, que obviamente es muy, muy interesante, no solamente por la parte, insistimos, de este pensamiento mágico, sino esa fusión de dos cosmogonías totalmente distintas, como era en aquel momento que predominaba el azteca, pero recuerden que la azteca mantuvo raíces de la maya y de la olmeca, ¿no? Que gran parte de sus conocimientos los adquirió de estas dos grandes culturas, a su vez, y que bueno, precisamente no escapa a todas estas leyendas de transfiguración, de transformación en estos seres que poseían ese conocimiento.
nada más ahí, bueno, una pequeña corrección, es mexica propiamente. La Azteca es antes de prácticamente antes de la fundación de Tenochtitlán, cuando eran aún nómadas, y propiamente después, cuando se encuentran en su ciudad, ya se convierten tal cual en mexicas. Hay una, una historia en biología que me gustaría platicarla en esta también, en esta pequeña conversión de azteca a mexica. Ahora sí que la hablaremos próximamente. Vale, entonces ya tenemos nuestro tema para la siguiente sesión. Estaremos indicándoles el día en que estaremos charlando con ustedes. Normalmente estaremos trabajando entre 11:30 a 12 para que igual no interfiramos en sus ocupaciones. Y bueno, finalmente, muchas gracias por escucharnos. Dale. Nos vemos, Luis, nos vemos, audiencia. Nos vemos, que tengan bonita noche. Todavía, bueno, ya que despedimos a Leo, todavía Javi nos manda saludos. Muchas gracias. Y bueno, esperamos encontrarlos en la siguiente emisión de Espántame Panteón. Pueden checar algunos relatos que nuestro amigo Rede nos está haciendo el favor de grabarnos. Dejaremos también algunos links de estos relatos y esperamos verlos pronto en la siguiente emisión de Espántame Panteón. Hasta luego.